El primer ejercicio habla de calcular la magnitud, dirección de la fuerza eléctrica ejercida por Q2, la Q2, o sea, esta señorita de acá, la azul, a la carga Q1. Entonces mi carga pivote, donde voy a marcar, por decirlo así, la referencia, va a ser 1, con la información suministrada. Entonces, listo. ¿Qué debemos hacer? Como es física, tenemos que anotar los datos. ¿Cuál sería la constante? Ya sabemos que la constante es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado, coulomb cuadrado, ¿cierto? La carga 1, 5 microcoulombs, o sea, 5 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga 2, 4 microcoulombs, o sea, 4, pues en magnitud, estoy hablando en magnitud. 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la distancia, 50 centímetros, o sea, 0.5 metros. Conociendo pues la conversión de unidades que ya sabemos. Entonces ahora, antes de comenzar el ejercicio, como es física, les dije, hay que poner un sistema, pues en física se pone un sistema de referencia. Entonces, como estamos hablando de únicamente fuerzas o de cargas que están relacionadas horizontalmente, si por alguna razón tuviera la carga acá, pues que no es el caso, ya no sería, digamos, una interacción horizontal, sino que sería horizontal y vertical. Entonces, como nada más están en el eje X, voy a decir, voy a decir que el eje X se mide de aquí hacia allá positivo. ¿Por qué? Porque pues es la convención que tenemos, que a la derecha se mide positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora hay que tener en cuenta que una es positiva y otra es negativa. Ahí es donde va el signo. El signo no va porque ustedes van a reemplazar F igual a K por Q por Q. No, no, no. Ustedes hallan la magnitud. Luego de hallar la magnitud, le colocan el signo porque ustedes saben hacia dónde va. Porque ustedes le dan el sentido al vector. Pues ahí dice magnitud y dirección, pero obviamente está implícito que la dirección tiene el sentido. Ojo, el sentido es sentido positivo o negativo. Entonces, como es la carga Q1, ¿cómo afecta la carga Q2? ¿Qué vamos a tener? Que va hacia la derecha. ¿Por qué? Porque es atractivo. Porque igual naturalmente, ¿qué hace la carga positiva? Salen las líneas de campo o las líneas de fuerza. ¿De dónde? Pues del objeto. Entonces tenemos que la fuerza va a ir en esa dirección. Eso porque es importante. Entonces ahora vamos a ver. Me agrego una hojita acá. Entonces, como ya tengo esta relación, ustedes vengan. Vamos ahora a calcular entonces la fuerza. ¿Cómo se calcularía la fuerza? Por medio de la ley de Coulomb. Entonces, ¿cómo sería la ley de Coulomb? Sería que la fuerza, entonces voy a tomar digamos, esta notación. La fuerza de que ejerce la carga 2 sobre 1. Entonces lo voy a llamar a estos 2, 1. Va a ser igual a qué? A K sub E Q1 sobre Q2 sobre R cuadrado. Entonces, en principio, va a ser 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Carga 1 que es 5 por 10 a la menos 6 coulombs. 4 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Sobre qué cosa? Sobre la distancia al cuadrado. 0.5 metros al cuadrado. Entonces,
¿esto a qué va a ser igual? Ah, bueno, ahora falta algo. ¿A dónde va? Entonces, sabemos que la dirección va a ser dirección Y. ¿Por qué? Porque los ejes canónicos para el eje X es Y. O sea, eje X Y, eje Y J. Pues eso es algo, digamos, eh, que sí se debe conocer con anterioridad, los ejes canónicos. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Es positivo el eje Y o es negativo? Es positivo porque va hacia la derecha. Fuera negativo, pondríamos, sería así, si fuera hacia la izquierda. Y este resultado, finalmente, lo que nos da es 0.72 newtons. Y esa es la fuerza en dirección Y. La magnitud es 0.72. La dirección es Y. Así sabemos que va hacia la derecha. Ahora, eh, por ejemplo, en este caso, dice calcular la fuerza eléctrica ejercida por las dos cargas respecto a la carga que está en el punto 0,0. Entonces tenemos el eje Y y el eje X. Esas distancias vamos a colocar que están en metros, pues porque para facilitar los cálculos. Ya sabemos que están en metros. Entonces, la primera, ¿qué tipo de fuerza ejerce? Entonces, como ambas son positivas, es una fuerza repulsiva. O sea que va a ir hacia esta dirección, o sea, hacia la izquierda y hacia abajo. Y la segunda, ¿qué tipo de fuerza va a ejercer? Una fuerza atractiva. Entonces va a ir hacia la derecha. Ya tenemos las direcciones y sentidos, digamos que fijos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Calcular, ojo ahí, las magnitudes para simplemente sumarlas. Entonces, recuerden, yo les dije que el eje canónico para el eje vertical es J y para el eje horizontal es Y. Listo, entonces, como ya tenemos hacia dónde se dirigen, vamos a colocar una nomenclatura. Entonces, este va a ser, como este es carga 2, voy a colocar que este es F2 vectorialmente y este F3 vectorialmente. Entonces vamos a ir por supuesto, a calcular las magnitudes de la fuerza. Entonces, fuerza 2, bueno, como es magnitud, simplemente vamos a colocarlo así. Fuerza 2 es magnitud, o bueno, lo vamos a colocar de esta forma. Va a ser igual a qué? A K sub E Q1 Q2 sobre R12 al cuadrado. Entonces, un detalle muy importante. Esto está en la posición 2,2. ¿Cómo sería la distancia entre estos dos puntos si esa distancia está en metros? Entonces, R12 va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 metros al cuadrado más 2 metros al cuadrado. Entonces sería la raíz de 8 metros. ¿Por qué razón? ¿Por qué se da eso? Porque tenemos 2 a la derecha y 2 hacia arriba. Entonces al reemplazar para la carga 2, la fuerza que ejerce sobre la carga 1, en magnitud va a ser 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado, coulomb cuadrado, por 5 por 10 a la menos 6 coulomb, 6 por 10 a la menos 6 coulomb, dividido raíz de 8 metros. Eso solo es la magnitud. La magnitud. No tiene nada que ver, digamos que con la dirección. Entonces, al hacer el reemplazo de los valores
con las cargas que ya conocemos. Entonces miren que no tuvo nada que ver si era positivo o era negativo. Yo de una ya sé, digamos, ya tengo conocimiento de eso. Entonces el resultado sería 0.03375 newtons. Listo. De esa forma ya tenemos la magnitud de la fuerza. Ahora, el vector F2 o un vector F que va a ser la magnitud de F por un vector unitario de F. ¿Cómo se calcula ese vector unitario? Ese vector unitario siempre va en el mismo sentido y dirección de la fuerza F. O sea, porque es el que le da la característica vectorial. ¿Cómo calculamos eso? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo para poder ir hacia esa dirección que está acá? Yo voy primero hacia abajo y luego hacia la izquierda. Pero entonces, ¿cuánto tengo que hacer para poder bajar? Entonces, ese vector unitario para la fuerza 2, o sea, voy a ponerle U sub 2, va a ser primero hacia abajo. Entonces, como es primero hacia abajo, le pongo menos 2. ¿Menos 2 qué? Menos 2J. ¿Por qué? Porque es hacia abajo. Y si voy hacia la izquierda, ¿cómo sería? Menos 2i. Ahora, como es unitario, hay que dividirlo por la magnitud. ¿Cuál sería la magnitud? La raíz cuadrada de los valores al cuadrado. De esa forma vamos a obtener sencillamente ya la dirección o el vector como tal en el que va esa fuerza. De esa forma entonces tenemos que sería 2 entre raíz de 8. Entonces sería menos 0.7071. No tiene unidades porque es un vector unitario. Si tiene dirección, que es la dirección y. Y lo mismo para la segunda. Menos 0.771 en dirección J. Entonces ahora la fuerza, ¿qué sería? Como les dije al comienzo, sería el producto de la magnitud por el vector unitario. El vector unitario lo armamos así de sencillo, como acabamos de hablar acá. Entonces sería 0.03375 newtons por menos 0.7071 en dirección y. 0.7071 en dirección J. Entonces, finalmente, al multiplicar eso por la magnitud, vamos a obtener ya dirección y sentido del vector. Porque lo que nosotros queremos es un vector, recuerden, la fuerza es un vector. Entonces daría menos 0.0239 newtons en dirección y lo mismo para la otra, menos 0.0239 newtons en dirección J. De esa forma tenemos ya la fuerza. Ahora, esa es la fuerza 2. Ahora, ¿cómo hacemos para la fuerza 3? La fuerza 3, recuerden que es atractiva, es decir, que va hacia la derecha, como tenemos en el gráfico. Entonces, sencillamente, lo que vamos a hacer es reemplazar los datos con lo que conocemos. Entonces, la fuerza 3 va a ser en magnitud, recuerden que primero calculamos la magnitud, va a ser K sub E Q1 por Q3 sobre R13 al cuadrado. Y entonces, reemplazando sería 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La carga sería 5 por 10 a la menos 6 coulombs. La otra carga sería en magnitud 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Dividido la distancia. ¿Cuál sería la distancia? 4 metros. Porque en el gráfico, evidentemente, dice 0.4. O sea,
4 metros en X, 0 metros en Y, porque están en la línea horizontal. De esa forma ya obtenemos que la magnitud de ese vector sería igual a 0.005625 newtons. Entonces ya que sería F3, sería 0.005625 newtons en dirección Y, porque va hacia la derecha. Entonces, por el principio de superposición, la fuerza neta va a ser la fuerza 2 más la fuerza 3. Entonces, tenemos que sumar componente a componente. ¿Cómo así? Vamos a sumar entonces. La fuerza 2 es menos 0.239 newtons en dirección Y, menos 0.239 newtons en dirección J, más 0.005625 newtons en dirección Y. Entonces ya la fuerza neta es sumar este componente con este componente porque ambos están en dirección Y. Y tendríamos ya finalmente el resultado. Menos 0.018275 newtons en dirección Y, menos 0.0239 newtons en J. Y así de sencillo, tenemos la fuerza neta. Entonces ya ustedes que pueden calcular, que pueden calcular el sentido, pues pueden calcular la dirección del vector, pueden calcular la magnitud. ¿Con qué? Con todos los conocimientos de magnitud y dirección que, pues, que se tiene sobre vectores. Como tercer ejercicio tenemos este ejercicio. Dice, para el sistema propuesto, a continuación encuentre en qué región se debe colocar una carga de prueba Q y a qué distancia la fuerza eléctrica sobre ese cuerpo que estamos colocando es cero. Entonces, este ejercicio es de análisis, no de matemática y solo tirar como el número y ya, no. Es de análisis. ¿Por qué razón? Porque ambas cargas que tenemos ahí, la de menos 10 coulombs y la de 20 micro, ojo, menos 10 microcoulombs y 20 milicoulombs que van a tener, van a ejercer una fuerza sobre mi carga de prueba. Mi carga de prueba voy a ponerla positiva porque pues, es la convención más sencilla, porque si le pongo negativa voy a tener una interacción distinta con la negativa que con la positiva. O sea, van a cambiarse los papeles. Lo que es negativo va a ser positivo, lo que va a ser positivo va a ser negativo. Entonces mi carga de prueba, esta que estoy diciendo acá, es positiva. Ok, entonces tengo tres regiones, tengo tres posibilidades. La posibilidad 1 está aquí, la posibilidad 2 está aquí y la posibilidad 3 está aquí. Entonces, si está en la posibilidad 1, ¿qué va a pasar? La carga 1, como es positiva, va a ejercer una fuerza atractiva. Ok, entonces voy a tener F1 para acá. Listo. Y F2, ¿cómo va a ser? Como es positivo y positivo, va a ser repulsivo, o sea, así ya. ¿Qué sucede? Como yo quiero que sea cero, ¿qué va a pasar? Quiero que estén en sentido contrario. La dirección ya sabemos que es horizontal porque no tiene otra forma. Pero el sentido debe ser contrario para que se cancelen, para que se anulen. Entonces, si es ese primer caso, ojo, si es ese primer caso, yo voy en principio a decir que es correcto.
¿Por qué? Porque tenemos unos que va hacia la derecha, otro que va hacia la izquierda. Vamos a mirar el segundo caso. En el segundo caso, si lo coloco aquí donde sea aquí, donde sea, donde vaya, porque eso lo voy a calcular, ¿qué va a pasar? La fuerza uno va a ir hacia la izquierda, porque es atractiva, pero la fuerza 2 va a ir también hacia la izquierda, porque en esa región, como es repulsiva, él no quiere que esté cerca de la positiva, o sea, va hacia la izquierda. ¿Y en la 3 cómo sería? En la 3 va a ir hacia la izquierda, F1, y hacia la derecha, F2. Entonces tengo dos posibilidades, que esté en la región 1 y en la región 3. Entonces voy a tomar la región 1 y no importa, en principio, cuál tome, porque, porque realmente es simplemente decir que está en una región u otra. Ustedes simplemente dicen que está a la izquierda de uno, de la derecha de otro. Entonces vamos a hacer con la región 1 inicialmente. Región 1. Entonces con la región 1 voy a tener fuerza 1 hacia la derecha. Entonces 0 es igual a fuerza 1 menos fuerza 2. Entonces voy a decir que está, primera consideración, voy a decir que está a una distancia X. Entonces la fuerza 1, ¿cómo sería? Sería K sub E por Q1 por la carga de prueba Q sobre la distancia entre la carga de prueba y la carga 1, ¿cuál es? Es X. Entonces sería X al cuadrado. Menos K sub E, carga 2, ojo, sin signo, por Q, sobre la distancia. ¿Qué distancia tiene? Tiene X más D al cuadrado. ¿Por qué más D? Porque tengo este pedacito más este pedacito. Listo. Entonces, como yo sé que eso es igual a 0, puedo pasar a un lado la negativa para que me queden ambas positivas. Y va a ser voy a cancelar las cargas de prueba, voy a cancelar la constante de Coulomb, la constante eléctrica, y me va a quedar sencillamente x más d al cuadrado por la carga 1 es igual a x al cuadrado por la carga 2. Entonces, ¿ya qué puedo hacer? Puedo sacar raíz cuadrada a ambos lados. Si saco raíz cuadrada a ambos lados, ¿qué va a pasar? Me va a quedar así. X más d, Q1 es igual a X por raíz de Q2. Y de esa forma, ya estoy en la capacidad ¿de qué? De despejar X. Entonces quedaría X raíz de Q1 más D raíz de Q2 es igual a X raíz de Q2. Entonces, ya puedo despejar sencillamente X. Entonces de esa forma ya tengo digamos que la ecuación. Entonces al reemplazando por aquí, sabemos que D, que es la distancia, es igual a 20 centímetros. ¿Cuántos son 20 centímetros? Son 0.2 metros. La carga 1 es 10 microcoulombs. O sea que sería raíz de 10 por 10 a la menos 6 coulomb.
dividido la raíz de el resultado, pues la carga es 20 milicoulombs, o sea que sería 20 por 10 a la menos 3 coulombs, menos 10 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Y eso qué quiere decir? Que finalmente X, o sea la distancia, va a ser igual a 0.2 por raíz de 10 por 10 a la menos 6 sobre raíz de 20 por 10 a la menos 3 menos raíz de 10 por 10 a la menos 6. Y eso me da 0.00457 metros. O 4.57 milímetros. Y de esa forma, muchachos, damos ya el fin de este video. Entonces, espero que sea de su gusto. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Nos vemos en una próxima ocasión. Al final tenemos pues estas referencias bibliográficas donde podemos, aparte de la fuente de conocimiento que soy yo, eh, pueden también acceder a las lecturas. Que estén muy bien.